Queridos cibernautas, bienvenidos a este tercer episodio de Aventuras. Como recuerdan, dejábamos el suroeste de New México y nos dirigíamos al norte. Ya se puede decir que la segunda etapa del ascenso al Wheeler Peak. Por cierto, el Wheeler Peak es el que está dando esta enorme sombra en pantalla. Pero este gigante no solo afectaba con su enorme sombra, sino que también sus más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar ya cobraba factura en el cuerpo. Esto es muy conocido como el mal de altura, que puede provocar mareos y dolor de cabeza. Beautiful. Wow. Vamos todavía, vamos todavía. Allá abajo, Williams Lake. Hermosa panorámica. El Pico Wheeler o el Wheeler Peak fue nombrado en honor al mayor George Wheeler Montegui, que durante 10 años dirigió un grupo de topógrafos y naturalistas que recolectaron datos geológicos y biológicos. Asimismo, también hicieron estudios de planimetría y topografía de New México y otros 6 estados del suroeste de Estados Unidos.
parte más dura. No lo digo por la roca, sino por lo empinado. Está muy empinado. En la cámara no se nota, pero sí. Jodido, Como mencioné al principio del capítulo, los 4000 metros de altura ya estaban cobrando factura en el cuerpo y mi compañera los estaba sufriendo. Era tanto el mal de altura que mi compañera amenazaba con volverse. I don't like the look of this. ¿Será que llega a la cumbre? Bueno, como digo yo, vamos todavía, vamos todavía. Siempre el último tramo lo peor. Crees que ya casi llega y no llegas, y no llegas nunca. Pero vamos todavía.